Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo con Sentido. Mi nombre es María José Flores, yo soy periodista venezolana y como saben, en este podcast nos dedicamos a conversar sobre temas relacionados con el mundo de la comunicación y del periodismo. Hoy vamos a hacerlo sobre un tema que siempre ha estado relacionado con el mundo de la comunicación. Publicistas y periodistas han trabajado desde siempre, muy cerca. Y justamente vamos a abordar ese tema con un colega venezolano residenciado aquí en España, en la ciudad de Valencia, que se ha especializado en estos temas y que ha estudiado publicidad para saber cuáles son esos puntos en común y cómo puede un periodista aportar o cómo puede desarrollarse profesionalmente en el mundo de la publicidad. Si bien es cierto que el periodismo y la publicidad son dos cosas diferentes, también es verdad que ambas profesiones tienen una herramienta en común: la comunicación. Periodistas y publicistas comunican de forma diferente porque tienen objetivos diferentes. Sin embargo, para un profesional de la comunicación social puede resultar muy atractivo y muy nutritivo estudiar publicidad o aprender de este mundo de la publicidad, especializarse para conseguir otras metas profesionales, especialmente en estos tiempos que corren, cuando son muchos los periodistas que trabajan por su cuenta, que son sus propios jefes y necesitan proyectar y vender una imagen a través de sus propios canales. La publicidad tiene muchas cosas que los periodistas podemos aprovechar para dar a conocer nuestro trabajo y para posicionar la imagen que nos interesa posicionar allá donde vayamos. Sobre este tema converso hoy con mi colega y compañero, el periodista venezolano José Ángel Cuadra. José Ángel es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello como licenciado en Comunicación Social, especializado en marketing y publicidad. Él acumula ya 26 años de experiencia profesional y ha estado centrado siempre en la gestión de proyectos, relaciones públicas, marketing, publicidad, comunicación estratégica, comunicaciones integradas y, muy importante, comunicación comercial. Muchísimas gracias, José Ángel, por aceptar la invitación a compartir, no solo conmigo, sino con todas las personas que nos ven a través de YouTube, tus impresiones, tus opiniones, tus anécdotas o tus experiencias sobre este tema que a mí me parece súper interesante porque periodismo y comunicación beben de la misma fuente, pero son dos cosas diferentes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Marijó, por esta invitación y por este espacio para conversar con tus oyentes. Yo quisiera comenzar con una pregunta que parece muy obvia, pero yo estoy segura que de tu respuesta vamos a entender que no lo es. ¿De qué forma crees tú que se complementan en realidad, en la práctica, el periodismo y la publicidad? Wow. Te comento brevemente que tienen, vamos a decir, un origen común, ¿ok? Si nos remontamos, ponte tú a la historia de la publicidad, mucho antes de la Revolución Industrial, si hablamos de la historia de la humanidad, podemos ver papiros que se encontraron en Tebas, donde se vende algo. Hay quien dice que están las tablillas de Mesopotamia, que indican la venta de ungüentos, por ejemplo, que invitan a la gente a que compre un ungüento o alguna esencia. Si nos vamos un poco más atrás incluso, también vemos en los sirios, los fenicios, los griegos, los romanos, todos tienen, se encuentran los carteles, que fue la primera forma realmente de publicidad que hubo, y siempre están al lado de informaciones, de las fuentes de información. De alguna manera, el periodismo y la publicidad siempre han estado juntos, ¿okay? Sin embargo, si hay un punto de corte, ¿okay? Vamos a decir que en el quehacer de la publicidad, en la historia de la publicidad y en la historia del periodismo como tal. Después de la Revolución Francesa es cuando el periodismo, el hecho noticioso, es que realmente forma
ese diarismo, ese periódico día a día, ¿verdad? Que conocemos hoy, bueno, aunque hoy ya todo está digitalizado. Sin embargo, en ese momento es cuando también se empiezan a encontrar o a crear las primeras agencias de publicidad, que inicialmente eran una suerte de venta de enlatados publicitarios, ¿okay?, a los mismos periodistas. Y los primeros periodistas eran los publicistas. Entonces, vamos a decir que siempre caminaron de la mano. Sin embargo, bueno, de hecho, el primer agente de publicidad se dio en Inglaterra, pero también tenemos individuos tan nombrados, tan grandes, tan importantes en la historia de la humanidad como Benjamin Franklin, que fue periodista y también fue publicista. Pero si vemos cómo el periodismo se separa de la publicidad hoy en día, eso comienza realmente con la profesionalización de la publicidad, ¿okay? Y la profesionalización de la publicidad comienza con individuos como Ogilvy, como Leo Burnett, como estos grandes genios, vamos a decir, padres de la publicidad moderna, que son los que encuentran la distinción entre periodismo y publicidad y logran determinar... No, continúa. Sí. Bueno, y logran determinar que la diferencia, ¿okay?, está en que el hecho noticioso informa de algo que sucede y realmente la publicidad, ¿okay?, lo que quiere y el único objetivo que tiene es vender algo. Entonces no solamente vamos a notificar, a dar una noticia de un producto, que era como lo veían inicialmente, ¿okay? No solamente vamos a listar las características de este nuevo producto, ¿okay?, sino que empieza a existir todo aquello de el arte, ¿okay?, que no solo arte, sino también el ingenio del publicista para poder lograr a través, bueno, obviamente de distintas técnicas, lograr esa venta perfecta, ¿okay?, de cualquier cosa, sí, separado totalmente del hecho noticioso. Y allí es donde se desarrolla la publicidad, y hoy en día ya no publicidad nada más, sino comunicaciones integradas de marketing, ¿okay? Es como podríamos definir a la publicidad hoy. De hecho, aquí en España y en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea, ya no hablamos de publicidad, hablamos de marketing como un todo. Y la parte de la comunicación dentro del marketing es lo que podríamos definir como el elemento publicitario como tal. Entonces, sí, comenzaron juntos, pero luego el periodismo toma un camino y la publicidad otro. Me ibas a decir algo. Sí, que precisamente esa división, ¿no?, ese momento en el que esos caminos se separan, tiene que ver con la necesidad de profesionalizar, con esa especialización que cada tipo de profesional requiere para desempeñarse, pues, en cualquier área. Sin embargo, el caso de los periodistas venezolanos, somos muchos los periodistas venezolanos que estamos fuera de nuestro país y tenemos esa, a veces, posibilidad y casi siempre necesidad de reinventarnos, porque ese terreno profesional es un terreno que cuesta bastante recorrer o pisar. Sin embargo, pues una cosa es como dominar la comunicación en el sentido estricto periodístico y otra, como tú bien dices, adentrarse en ese mundo de la publicidad que más que informar busca convencer. Un periodista que quisiera dar sus primeros pasos en esa área, más allá de la sabia recomendación de que lo estudie de manera académica, profesional, ¿qué le recomendarías tú para empezar a recorrer ese camino con el mejor pie posible, para dedicarse al mundo del marketing con los conocimientos que ya trae de su profesión de periodista? Mira, ciertamente entiendo que el periodista le es extremadamente difícil
al momento de enfrentarse a una nueva realidad, un nuevo mercado laboral, sin una red de contactos, ¿okay? Que busque reinventar. Ciertamente todos los migrantes hemos pasado por eso. Y mi recomendación, obviamente, es estudia, profesionalízate, porque la publicidad es una profesión, es una carrera. Puedes hacer un máster, pero tampoco te voy a decir que todo periodista que quiera reinventarse en el mundo del marketing, en el mundo de las comunicaciones integradas de mercadeo, en el mundo de la publicidad, el marketing digital y de las agencias, tiene per se que tener un título, un máster. No. Pero los primeros pasos tienen que ir en ese sentido, en leer mucho. Una persona que se dedique, así sea en sus primeros pasos, a intentar hacer algo de publicidad y no haya leído el libro rojo de la publicidad, por ejemplo, y no haya leído las enseñanzas de Leo Burnett, las enseñanzas de David Ogilvy, el padre de la publicidad moderna. Entonces, no tiene ni siquiera la base primaria para poder dedicarse a ello. Entonces, sí, hay que leer mucho, es muchísima bibliografía. Entonces, eso que tú me dices, bueno, más allá de decir que estudie, una cosa es el estudio formal y otra cosa es decir que no se requiere estudio. Puedes no requerir estudio formal, pero sí necesitas educarte, sí necesitas leer, y muchísimo. Hay muchísima bibliografía que está disponible de forma impresionante en todas las bibliotecas públicas aquí en España, a la que tú tienes acceso. Incluso el mismo YouTube tienes charlas de grandes hombres de la comunicación publicitaria y que te van a dejar muchísimo contenido para poder sentar las bases fundamentales y poder dar tus primeros pasos en el mundo de la publicidad y poder hacer algo, oye, si no 100% profesional, que ya siendo tú un profesional de la comunicación, manejas herramientas de persuasión, sí, pero la publicidad no es solo persuadir, la publicidad no es solo convencer, la publicidad son muchas cosas que vamos a decir que conforman todo un Lego, ¿ok? Tú con las mismas piezas de Lego puedes hacer muchas cosas, puedes recrear, qué sé yo, la Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias, o puedes hacer de pronto 4 carritos, 4 cochecitos para que un niño. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Y para poder hacer la Estrella de la Muerte, que quede espectacular, gigantesca, necesitas ese libro de instrucciones. Ese libro de instrucciones es lo que te va a dar las bases para poder crear, para poder hacer publicidad, para poder hacer comunicación estratégica profesional de vida. En este mundo de la reinvención al que nos hemos referido, también se da muchísimo el caso de periodistas que, habiendo emigrado, deciden cómo crear su propia marca personal como periodistas. Entonces, estamos en una transición a esa época en la que no es que sean sus propios jefes, es que son sus propios todos. Somos nuestros propios todos. Administramos los canales de YouTube, buscamos las fuentes, generamos la noticia, diseñamos la línea editorial, nos volvemos múltiples, ¿no? O sea, hacemos muchas cosas. Y a veces cuesta mucho asumir que es necesario aplicar algunas herramientas del marketing, de la publicidad, de la estrategia de comunicación con nuestra propia marca. ¿Qué herramientas podríamos utilizar o qué consejo nos podrías dar a quienes están interesados en que su nombre sea reconocido como profesionales? Llámese periodistas, abogados, médicos, teniendo presencia y huella digital, pero de la mejor manera posible para que tenga de verdad un buen impacto. Bueno, yo siempre he pensado, y es lo que le comunico a mis estudiantes, lo que le comunico a mis clientes, a todo aquel
que quiere generar o crear una marca personal. Inicialmente tienes que tener clara tu trayectoria, ¿ok? No la pasada, esa obviamente la conoces, sino la trayectoria futura, la que quieres recorrer, cuál es el camino que vas a seguir. Entonces, para eso hace falta planificación estratégica, y planificación estratégica en el mejor sentido de la palabra. Hay que planificarse, hay que coordinar y hay que saber y dar los pasos adecuados para lograr consolidar una marca que no crezca solo por un video que fue viral, ¿no? Y que te diste a conocer, tuviste un boom y de pronto tienes la posibilidad de caer. No formar una torre de Babel de tu marca personal que no va a llegar a ningún sitio. Lo que necesitas es consolidar esa marca personal desde sus inicios. ¿Ok? Conocerte, conocer tú qué quieres transmitir, saber, cuando hablamos de una marca, branding, ¿verdad? Necesitas branding, es brand, marca, pero en gerundio, ¿ok? El branding es la construcción continua de esa marca. Entonces necesitas desde un diseño de comunicación que te permita el saber cómo el lenguaje con el que te vas a dirigir a tu target, también necesitas conocer cuál es el target al que tú quieres llegar y cómo le vas a llegar. Pero además necesitas construir todo lo que tiene que ver con esa marca para darle solidez, para darle un asidero, para sentar las bases que te permitan llegar alto y no caer. Porque estamos expuestos en redes hoy en día, porque hoy en día todo es digital, no estamos llegando a la era digital. Todos estos periodistas que tú me dices que se están reinventando, que quieren construir una marca, que son toderos, ¿okay? en sí mismos, porque son sus propios jefes, pero hacen todo, hacen su producción, hacen sus videos, hacen absolutamente todo. Obviamente necesitan tener un camino claro y formalmente definido. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres ser periodista de investigación? ¿Quieres dedicarte al mundo de la publicidad? ¿O quieres, ser uno más de estos periodistas de entretenimiento? ¿Qué quieres hacer? Entonces tienes que determinar cuál es tu nicho, determinar cuál es tu público, determinar qué redes o qué áreas vas a seguir, cuál va a ser. Planificarte estratégicamente para lograr objetivos claros, determinados, no genéricos, no objetivos que no tengan una proyección a corto, mediano y largo plazo. Necesitas definir objetivos claros y poder trazar, planificar los pasos que tienes que dar para lograr este objetivo. Entonces, si tú tienes un camino claro, puedes lograr llegar a donde tú quieras, con esfuerzo, por supuesto, y con solvencia. Y la solvencia te la da el conocimiento, básicamente. Y es precisamente en esa determinación, ¿no? Como en tener muy claro esos objetivos donde quizás está la principal dificultad. Cuando eres tú el que está a cargo de todo, muchas veces, pienso yo, es como más probable caer en esa tentación de ir lanzando cosas a ver cuál funciona, ¿no? Porque para una empresa unipersonal, como le dicen, para una persona que tiene que autogestionar todo de su emprendimiento o de su marca personal, los detalles pueden ser abrumadores en algún momento, porque son importantes, pero no siempre le damos esa importancia, atendemos más como a lo urgente. Mi recomendación siempre va a ser: tu primer paso es el más importante. Y recuerda que ese primer paso es el que tienes que dar en privado. Ese primer paso es el que te permite estructurarte, te permite agarrar papel y lápiz y poder trazar esa ruta. ¿Okay? Ese estudio previo que tienes que hacer de ti como individuo y tu ruta
tiene varios caminos que tienes que recorrer al mismo tiempo porque eres justamente un individuo que está asumiendo diversos roles, ¿okay? Al mismo tiempo para lograr la construcción de esta marca personal. Uno de esos roles es el de planificador, pero otro, por ejemplo, una de las cosas más importantes en este mundo es el networking. Tienes que también construir en paralelo un camino de cómo relacionarte, de hacer relaciones que permitan en algún momento generar frutos que te vayan a ayudar al apalancamiento de tu proyecto. Si tú te dedicas a recorrer un solo camino tratando de tapar huecos porque estás abrumado con la carrera, sí, puedes tener éxito, puede ser, puede suceder, pero no es lo más común. Y puede suceder porque toques un punto sensible, toques un tema que se haga viral y puedes tener en un momento determinado una proyección importante, pero no es lo común. Como no es lo común, ojalá eso se diera en el momento en el que ya tú tienes unas bases sólidas y has construido. El gran problema y el gran detalle, vamos a estar claros, en cuanto a la migración, se refiere a los insumos, ¿okay? El dinero. Entonces, cuando necesitamos dinero, corremos en busca de él. Y sí, mi recomendación es, en esa pausa inicial, entonces, tienes que compartimentar y determinar en un inicio siempre vas a tener que ir más despacio porque ese camino no es el que te va a dar de comer y el que va a poner la comida sobre la mesa en un principio. Entonces, vas en paralelo, ¿okay?, haciendo lo que te pone la comida en la mesa sin dejar de un lado tu proyecto futuro, tu proyecto actual, a corto, mediano y largo plazo que tienes que ir construyendo y que tiene diversas rutas, la del networking, la de la publicidad, y que para ello te tienes que, obviamente, educar, la de la producción. De pronto tú eres periodista y siempre has trabajado en un diario, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, donde sea, y oye, conoces de diarismo, pero no sabes de audiovisual. Necesitas también el cultivarte en esas áreas también. Necesitas saber de fotografía, de iluminación, de producción. También necesitas saber de todas aquellas otras áreas de conocimiento. Entonces siempre dedica parte de tu tiempo, sobre todo en tus inicios, a ese cultivarte. Es lo más importante, pienso yo. Hay que leer mucho, hay que ver videos, hay que suscribirte a podcasts, escuchar a los que ya tienen un camino recorrido adelante. Y ese camino que además nos genera mucha ilusión porque ese camino paralelo que estamos construyendo para que sea eso firme a lo que queremos abrazarnos en el futuro profesional, pues nos entusiasma, sentimos que nos puede generar muchas satisfacciones y entonces también a veces hay como un contraste en el que, mira, tengo este objetivo estratégico, ¿cómo hago para que mi exceso de creatividad no me sabotee ese objetivo? Porque a veces creo que lo estoy haciendo muy bien y no tomo en cuenta la parte del control, de ir revisando cada paso firme que voy dando a ver si tengo necesidad de cambiar algo, de pivotar. ¿Cómo tú lo ves? Eso te lo da la planificación. Si tú planificas adecuadamente, puedes saber cuáles son los hitos que tienes que lograr en cada momento de tu recorrido. Y sí, siempre, en todo proceso de planificación estratégica, tienes que tener elementos o mecanismos de control de tu actividad, la que sea, ¿okay?, tanto a nivel empresarial como vamos a hablarlo de esta forma, a nivel de tu microempresa que eres tú, ¿no?, cuando estamos hablando de marca personal. Incluso, no solamente hablamos de los periodistas que están o quieren desarrollar su marca personal. Hoy en día existe una gran cantidad de migrantes, iberoamericanos, latinoamericanos, que
ahora están en otros sitios del mundo y se desarrollan en otras áreas que no son el periodismo, pero sí tienen que ver con la comunicación, que antes eran reporteros y ahora están en el mundo de la publicidad, del marketing digital, o incluso han entrado en organizaciones en el área de ventas, en el área comercial, o entran en el área de las comunicaciones institucionales, por ejemplo. Entonces, sí, todo tiene que ver, todo es comunicación. Ciertamente todo es comunicación y no debemos confundir periodismo con comunicación. La gente que comunica está en muchas áreas del mundo que nos rodea, a todos los niveles. Y cualquier emprendimiento, por muy pequeño que sea, necesita comunicación. Y necesita comunicación asertiva, necesita comunicación estratégica. Entonces, usando ese término que te mencionaba al principio, comunicaciones integradas de marketing, vamos a tratar de desdoblarlo y podríamos decir que hay que integrar todas las distintas formas de comunicación en cualquier emprendimiento. No solamente en el marketing, también las necesitas en el área institucional, también necesitas integrar tus comunicaciones a tu construcción de marca personal. Hay gente que no sabe lo que es un mantra de marca, por ejemplo. Pues, hasta un individuo puede tener su propia mantra de marca, puede generar y saber cuál es el arquetipo de su marca, el que quiere construir o el que realmente está proyectando. Oye, hay que informarse, hay que estudiar, hay que leer y hay que trabajarse uno mismo lo que queremos lograr. Y todo eso te lo da la planificación. Entonces sí, a veces necesitas pivotar, como dices tú, pero eso te lo va a dar el mismo mecanismo de control que tú hayas implementado. Pero si tú no te das en ese primer paso la posibilidad de planificar, no vas a darte cuenta cuando des un paso equivocado. Entonces, exacto. El tema es eso, haz branding. Es el gerundio, sí. El branding es construcción de tu marca y construir tu marca como periodista, como comunicador, como publicista, como mercadólogo, como vendedor, como lo que sea que hagas en el mundo de la comunicación es siempre en tiempo presente, pero mirando el futuro y con planificación, porque sin planificación no llegas, te equivocas y tienes que devolverte muchas veces. Exactamente, es una carrera que se hace todos los días, es algo permanente, ¿no? No es una meta a la que llegas, es una forma de andar en ese camino. Sí, vamos a decir que la meta es el caminar diariamente en la dirección adecuada. Ese es tu objetivo primario, caminar diariamente en la dirección adecuada, o sea, construir, dar un paso que realmente te haga avanzar. ¿Okay? Y puede ser ese paso de hoy leer un libro, puede ser ese paso de hoy ver una videoconferencia, puede ser ese paso de hoy construir, ¿okay? Por ejemplo, tu diseñar, ¿okay? Una plataforma para el lograr un objetivo de comunicación a un target específico. O, ¿por qué no? Puede ser el darle personalidad a ese target. Tratar de entablar una conversación con un mundo genérico, con un target, pero que tú no le has puesto rostro. Hay que ponerle rostro. Hay que saber, ¿cómo se viste ese target? ¿Cómo camina? ¿A qué tiendas va? ¿Cómo le gusta el café? ¿Toma café? ¿Es vegana? O sea, definir tu target. Y si tú defines bien ese target al que te diriges, entonces podrás saber cómo comunicarte con él. Y eso tú te puedes sentar y hacerlo un día, ¿vale? Pero necesitas las herramientas. Entonces siempre te voy a decir, estudia.
Por supuesto. Bueno, José Ángel, todo esto me parece súper nutritivo. Créeme que además hay muchas cosas que pienso agarrar de aquí y consultarte luego para más profundidad porque me parece valioso e interesante. Son cosas que todos deberíamos aplicar. Yo no quiero despedirme de ti sin hacerte la pregunta de rigor que le hacemos a todas las personas que nos acompañan en Periodismo con Sentido. ¿Qué es para ti, en tu experiencia, en tu sentimiento, qué es para ti ser un buen periodista? Wow, un buen periodista creo que abarca muchas cosas. Un buen periodismo requiere ética, requiere honorabilidad y compromiso. Básicamente son las tres cosas que yo diría que son una sola, ¿no? Para ser un buen periodista necesitas compromiso y para comprometerte necesitas comprender la realidad y para comprender la realidad o las realidades que te rodean tienes que formarte obviamente, pero además tienes que tratar de meterle un prisma a cada una de las cosas, tratar de poder observar desde todos los puntos de vista posibles esa realidad que te rodea para lograr entonces desde tu sitio el desplegar la información, siempre pasando por el filtro de la ética y siendo lo más honorable posible. Ojo, tomando en cuenta que la ética y la honorabilidad son dos valores importantísimos y que son distintos, ¿okay? Aunque van muy ligados, ¿no? Es importantísimo el conseguir cada una de las cosas que consigas siendo honorable. El manteniendo todos esos valores de hogar que no te enseñan en la universidad, que no te enseñan en ninguna escuela, en ningún doctorado. Y sí, también tomando en cuenta cada una de esas normas éticas de la profesión que están expresadas en multiplicidad de documentos, ¿verdad?, que te permiten determinar qué es ético dentro de la profesión y qué no, más allá de tus valores. ¿Okay? Entonces, esas tres cosas creo que son fundamentales. Compromiso, sin compromiso con la profesión, contigo mismo, no tienes oportunidad de hacer un buen periodismo, ni ser un buen periodismo. Y si no eres ético ni honorable, entonces, por muy comprometido que seas, oye, eso no es hacer buen periodismo. Y lastimosamente estamos plagados en Iberoamérica de grandes periodistas que están comprometidos, pero no son ni éticos ni honorables. Aplica además para la vida misma. Aplica sí, para las tres cosas, aplican para la vida misma. Sí, gracias a Dios los hay. Hay muchos periodistas que sí creo que tienen esas tres patas de la mesa bien firmes y gracias a Dios que siguen existiendo. Pues muchísimas gracias, José Ángel. Palabras de gran valor que comparto completamente, que no solamente entra en una equivalencia muy interesante con el mundo del marketing y de la publicidad, para el que también se requieren, sino como te decía, con la vida misma, ¿no? Y con transitar por esta historia personal que cada uno lleva como mejor puede, haciendo lo mejor posible. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a compartir con nosotros estas experiencias, estos consejos y todos esos conocimientos. Voy a dejar en la caja de comentarios tus redes sociales para que quien quiera preguntarte alguna cosa adicional o conocerte más de cerca, pues pueda hacerlo. De verdad que ha sido un honor poder conversar contigo. Vale. Muchas gracias, Marijó, y bueno, un gran abrazo desde aquí, siempre a tu orden, por supuesto, y realmente agradecido y es un honor poder estar en tu canal y ser parte ya de Periodismo con Sentido. ¿Vale?
Lo repetiremos, seguramente que sí. Muchísimas gracias. Dale, genial. Hasta luego. Tal como nos contaba José Ángel, la comunicación de una marca es algo que no se debe improvisar. Si trabajamos con paciencia y constancia en la creación, en la formulación de ese mensaje clave que necesitamos para posicionarnos, estaremos usando herramientas de la publicidad para transformar esa idea que queremos comunicar acerca de nosotros mismos como profesionales. La construcción de una marca es un trabajo que requiere tiempo, pero que si se hace bien desde el principio, cimentará bases muy buenas, muy profundas, que tendrán mucho potencial para crecer y alcanzar todas esas metas que tenemos en mente. Así me despido hasta la semana que viene, agradeciéndoles por acompañarme una vez más en este episodio de Periodismo con Sentido. Como saben, mi nombre es María José Flores, soy periodista venezolana y en este podcast hablamos de periodismo y de temas de comunicación. Hasta la semana que viene.